¿Te has preguntado dónde están actualmente las cenizas de Kurt Cobain? Hoy te cuento todo sobre esta extraña historia referente al paradero de los restos de Kurt Cobain, así que no dejes de mirar el video hasta el final porque te sorprenderás. Para empezar, si recapitulamos, Kurt Cobain murió en abril de 1994 y su cuerpo pasó por un proceso de cremación, y a partir de ese momento se ha especulado mucho sobre lo que ocurrió con las cenizas del músico, pues en torno a este evento se han escuchado muchas y diversas historias del tema. Unas con tintes de verdad y otras tan bizarras como aquella que cuenta que Courtney Love las llevaba consigo a todos lados dentro de un oso de peluche, o incluso que fueron robadas y que una artista australiana decía tenerlas y que su plan era fumarlas como parte de un performance teatral. Asimismo, se pudo escuchar que sus cenizas fueron esparcidas tanto en el río Wishkah como junto a la banca que está junto a su mansión de los Cobain en Seattle. Sin embargo, de lo que sí se tiene certeza es de que las cenizas de Kurt Cobain se dividieron, y una parte las tiene su madre, que potencialmente en el año de 1999 fueron arrojadas en McClain Creek, que es una reserva natural que está ubicada cerca de Olympia, Washington, y la otra parte quedaron en poder de su viuda Courtney Love. Y precisamente con esta última es que las cosas se empiezan a poner interesantes, ya que al no ser recibidas dichas cenizas en los cementerios de Seattle por miedo a los inconvenientes que podrían causar las múltiples visitas y oleadas de fans, como lo que ocurría en la tumba de Jimi Hendrix en Seattle, Courtney Love decidió en julio de 1994 llevar 2 puñados de las cenizas de Kurt Cobain a Ithaca, que es un pequeño y pintoresco pueblo situado en plena mitad del estado de Nueva York, en los Estados Unidos. Y aquella historia de que las llevaba dentro de un oso de peluche es cierta, ya que cuando ella llegó al aeropuerto de la ciudad de Nueva York, el personal de seguridad la detuvo preguntándole ¿qué era eso?, refiriéndose al oso. A lo que ella simplemente respondió: es mi esposo. Y este oso de peluche incluso puede verse en la famosa foto en la que Courtney Love aparece con Evan Dando de la banda Lemonheads. Pero si en este punto te estás preguntando ¿por qué Courtney Love llevó las cenizas de Kurt Cobain a ese pequeño pueblo del estado de Nueva York, lejos de Seattle? Bueno, es sabido que Kurt y Courtney tenían cierta inclinación espiritual por el budismo, y precisamente en Ithaca en los 90 se encontraba un templo budista en el que Courtney tenía planeado dejar las cenizas de Kurt para que fueran consagradas en ese lugar. Así que en el mes de julio de 1999, Courtney pasó casi 2 semanas en ese pueblo, ultimando detalles junto a los monjes del templo, y cuando ella se fue, continuaron con el ritual de consagración durante algunos meses y eventualmente mezclaron las cenizas de Kurt con arcilla para hacer unas satsas, que son un tipo de estatuillas budistas que se consagran en una stupa. Una stupa en el budismo básicamente es un relicario para las personas santas y viene de los orígenes del budismo, de cuando Buda dejó su cuerpo físico para que sea un ícono de adoración. Por tanto, significa mente iluminada. Asimismo, una stupa tiene forma de campana invertida, y esta en especial se iba a llamar Stupa Nirvana, a petición de Courtney Love. Finalmente, luego de algunos meses, después de que un artesano terminara de hacer la Stupa Nirvana en madera, se realizó una ceremonia de consagración en el templo, a la que asistieron únicamente monjes y unos cuantos familiares de los Cobain. Según la tradición budista, dentro de la stupa se colocan elementos como flores secas, té, incienso, etc. Pero en la Stupa Nirvana se colocaron elementos representativos como una cuerda de guitarra y algunos CDs de música, y se menciona que, como dato curioso, el disco Nevermind the Bollocks de los Sex Pistols quedó fuera porque ya no cabía. Posteriormente, la stupa fue sellada como símbolo de que Kurt Cobain, como ente físico, había terminado para ahora fundirse en la mente universal. Se estima que las cenizas de Kurt estuvieron en este templo aproximadamente 4 años, pero como el monasterio ya no funciona más en la casa que estaba en Ithaca,
No se sabe con exactitud dónde están actualmente. Sin embargo, se sabe que Kearney aún tiene en su poder una parte de las cenizas de Kurt junto con un mechón de su cabello, pero al ser elementos tan valiosos, Kearney no ha revelado dónde están, pues obviamente los restos de Kurt generarían peregrinajes masivos de fans de todo el mundo, lo que podría salirse de control como ya ha pasado con los restos de personajes famosos como Jim Morrison en París o el propio Jimi Hendrix en Seattle. ¿Y tú, sabías esta historia de Kurt Cobain? Cuéntanoslo en los comentarios. Asimismo, si te gusta conocer historias y datos curiosos de Kurt Cobain y Nirvana, mira este video que te dejo aquí, pues te va a encantar. Gracias por ver el video y ¡chao!